¿Qué destino le espera a aquellos cuyos cuerpos fueron cremados en el gran día del juicio final? ¿Será posible que restos que fueron reducidos a cenizas, dispersados por el viento o absorbidos por el mar, puedan unirse de nuevo y levantarse cuando suene la trompeta final? Esta es, sin duda, una de las preguntas más difíciles y profundas que confrontan la fe y la esperanza de la resurrección, pues toca el núcleo de la promesa de la vida eterna y el destino de cada ser humano. La Biblia habla con una autoridad inquebrantable sobre un evento inevitable, el gran juicio ante el trono blanco. Allí, toda la humanidad, sin distinción de rango, riqueza o método de sepultura, deberá comparecer ante el Creador. En ese día monumental, los libros de la vida serán abiertos y la verdad de cada existencia será revelada sin posibilidad de esconderse o de excusarse. Las Escrituras profetizan que el vasto océano entregará a los que en él han perecido, la tierra devolverá a los que han descansado en sus profundidades, y nadie faltará a la cita. Pero la gran interrogante se cierne sobre los cuerpos incinerados. ¿Cómo puede el poder divino reconstruir algo tan fragmentado y disperso como un puñado de cenizas? ¿Qué conocimiento bíblico resuelve este misterio que pocos predicadores y líderes espirituales se atreven a abordar en profundidad, por temor a la controversia o la duda? Es hora de confrontar esta pregunta con la única fuente de verdad inmutable. En este video, vamos a desentrañar una verdad espiritual que desafía la lógica humana y que revelará el poder ilimitado de Dios. Prepara tu mente, porque lo que descubrirás no solo disipará tu duda sobre la cremación, sino que te brindará una nueva y poderosa certeza sobre la eternidad. Pero antes de sumergirnos en este misterio, te invito a hacer algo muy importante. Déjanos un comentario contándonos de qué temas te gustaría que hiciéramos nuestros próximos videos. Tu opinión nos ayuda muchísimo. También, si este tipo de contenido resuena contigo, te pedimos que te suscribas al canal ahora mismo y le des un gran me gusta a este video, ya que eso nos ayuda a seguir produciendo más y más videos como este. Aquí en nuestro canal encontrarás muchos más videos sobre profecía, historia bíblica y fe, como los que están apareciendo en pantalla. Y no olvides activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Ahora sí, prepárate para la verdad. El telón de fondo de esta historia no es la decisión humana de incinerar o enterrar, sino el escenario cósmico donde toda la humanidad converge. Para entender qué pasará con los cuerpos cremados, primero debemos entender el contexto de la resurrección y el juicio final. El apóstol Juan, en su visión registrada en Apocalipsis 20, 11, 12, nos transporta a este momento cumbre, un día que es ineludible para todo ser que ha respirado en esta tierra. Él describe una escena de una majestad impresionante. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Este no es un juicio de negociación, es un encuentro absoluto con la justicia perfecta. En ese día, la existencia terrenal de cada persona será expuesta a la luz. La palabra de Dios establece una realidad severa. Los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto nos recuerda que el verdadero centro de este evento no es la materia física, sino el registro espiritual y moral de nuestra vida. El método de cómo morimos, si fuimos cremados, sepultados o perecimos en un desastre, no es la variable que determina nuestro destino. La única variable crucial es si nuestro nombre está inscrito en un libro mucho más importante que los libros de las obras, el libro de la vida del Cordero. El juicio es el recordatorio supremo de que la vida que vivimos aquí es el preámbulo de una eternidad que nos espera, y la muerte, ya sea por cremación o sepultura, no es un punto final. El mismo Dios que infundió vida en el polvo de la tierra es el que nos convocará de nuevo. Ahora, ¿dónde entra el conflicto de la cremación? El conflicto surge cuando la lógica humana choca con el poder divino. Muchos se preguntan, si un cuerpo es reducido a cenizas, y esas cenizas son esparcidas por el viento o el mar, ¿cómo puede la omnipotencia de Dios reunir cada partícula, cada átomo, para reconstituir un cuerpo? Este pensamiento es un desafío directo a la promesa central del cristianismo, la resurrección universal. Es un conflicto que se basa en la limitación de nuestra perspectiva. Nosotros vemos la cremación como una destrucción definitiva, como una desintegración total y rápida. El proceso nos parece irreversible y nos lleva a una conclusión lógica. Si no hay cuerpo intacto,
no puede haber resurrección. Pero esta es una limitación de nuestra visión tridimensional. El creyente, en cambio, debe ver este evento desde la perspectiva de la divinidad. El conflicto en esencia no está en la materia, el cuerpo, sino en la fe, el poder de Dios. El cuerpo se convierte en polvo de manera natural a lo largo de décadas en un sepulcro, y la cremación simplemente acelera ese proceso. El interrogante de si la cremación frustra la resurrección es, en el fondo, una pregunta sobre la magnitud del poder de Dios. ¿Es el creador del universo, de todas las galaxias y de las leyes de la física, limitado por una acción humana, un horno crematorio o un puñado de cenizas? La Biblia responde a este conflicto con una palabra simple pero monumental: omnipotencia. La resurrección es absoluta y sin condiciones para todos aquellos que están escritos en el libro de la vida. El conflicto de la cremación se profundiza cuando contrastamos la costumbre bíblica con las prácticas modernas. En los tiempos bíblicos, el entierro era la norma, en gran parte como un acto de respeto y como un reflejo de la creencia en la resurrección física, siguiendo el modelo de Jesús, quien fue sepultado y resucitó con cuerpo. Sin embargo, encontramos un caso bíblico que sirve de conflicto ascendente para nuestra pregunta: el caso de Saúl y sus hijos. Cuando el rey Saúl y 3 de sus hijos murieron en batalla, sus cuerpos fueron profanados por los filisteos. Unos valientes hombres de Jabes de Galaad recuperaron los cadáveres, los quemaron, incineraron, y luego enterraron sus huesos. 1 Samuel 31:11-13. La Escritura no condena esta acción. Al contrario, es presentada como un acto de honor y de amor en circunstancias extremas. ¿Por qué la Biblia no condena esta cremación? Porque el respeto final no estaba en la carne que se quemó, sino en el honor que se rindió a sus restos. Este relato bíblico nos muestra que incluso en el Antiguo Testamento, bajo la ley, existieron excepciones de cremación, y que el enfoque de Dios siempre estuvo en el corazón de la persona, no en la condición final de la materia. Si un acto de cremación en el Antiguo Testamento no impidió que esos hombres fueran considerados valientes y honorables, ¿cómo podría hoy la cremación anular una promesa de resurrección que se basa en la gracia y el poder de Cristo? El conflicto sigue subiendo al considerar que incontables mártires a lo largo de la historia cristiana no fueron enterrados, sino que perecieron en las hogueras de la persecución. Su fidelidad fue probada en el fuego. ¿Acaso el fuego de la persecución anulará su encuentro con el Señor? Claro que no. El conflicto empieza a descender y la certeza comienza a emerger cuando volvemos a la fuente de la promesa de la resurrección universal. Apocalipsis 20:13 es el verso que derriba todas las objeciones humanas sobre la materia. Dice: «Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras». Observa bien, el mar entregó a sus muertos. Esto es fundamental, porque los que perecen en el mar no dejan cenizas, ni huesos completos. Sus cuerpos son disueltos, devorados y dispersados a un nivel molecular, mucho más allá de lo que hace una cremación. Si Dios es capaz de convocar a los muertos del mar, de la tierra y del Hades, sin excepción, el poder de Dios es total sobre cualquier forma de desintegración. La Biblia no hace un asterisco junto a este verso diciendo: «Solo los cuerpos intactos resucitarán». No distingue entre la desintegración por el tiempo, entierro, por el agua, el mar, por animales, depredación, o por el fuego, cremación. Para el poder de Dios, todos los cuerpos, sin importar su condición, regresaron a sus elementos básicos, a ser polvo. La cremación no es un obstáculo, es simplemente un proceso acelerado de la misma descomposición que le ocurre a todo cuerpo. Por lo tanto, el problema no es la cantidad de restos o el método de su fin, sino la obediencia a la orden de resurrección. Cuando la voz de Dios resuene, será suficiente para traer de vuelta a la existencia lo que al ojo humano parece irrecuperable. El clímax de esta revelación se encuentra en la prueba definitiva del poder restaurador y creador de Dios. El punto más alto de este problema mental y espiritual se resuelve volviendo al inicio de todo, al Génesis. Génesis 2:7 relata: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». El Señor no necesitó materia orgánica preexistente o células intactas. Formó al ser humano completo a partir de polvo, de la inercia. Si el Creador pudo generar la vida, la conciencia,
y la complejidad humana a partir del simple polvo de la tierra, ¿cómo podría un puñado de cenizas, que son materia existente, representar un obstáculo para su poder omnipotente? La ceniza es solo un tipo de polvo. Si Dios puede crear a partir del polvo, puede reconstruir a partir del polvo o de la ceniza. Esto es la cúspide de la certeza bíblica. Además, tenemos la impactante visualización del profeta Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. En Ezequiel 37:1-10, Dios ordena a huesos secos y esparcidos por el tiempo que se unan, que sean cubiertos de carne y que reciban el aliento de vida. Si Dios pudo levantar un ejército completo de huesos dispersos por su sola palabra, el acto de reunir las cenizas de un cuerpo cremado no es menos factible para Él. La cremación se anula como problema ante la inmensidad del poder de Dios, un poder que es capaz de crear de la nada y de reconstituir lo disperso. El punto crucial del clímax es entender que la cremación no es el enemigo de la resurrección. La incredulidad sí lo es. Jesucristo mismo lo declaró en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no hizo una excepción por el estado del cuerpo. Su poder es absoluto sobre la vida y la muerte, sin importar el método de la transición. Con la certeza del poder de Dios establecida, la intensidad del conflicto desciende al considerar la naturaleza del cuerpo resucitado. Esto es fundamental, porque la resurrección de los justos no es simplemente un regreso al cuerpo mortal anterior, lleno de debilidades y sujeto a la corrupción. Es una acción descendente que nos lleva de la majestad del poder de Dios a la gloria de nuestra esperanza. El apóstol Pablo lo explica magistralmente en 1 Corintios 15:42-44. Utilizando la analogía de la semilla, él dice que lo que se siembra es corruptible, pero lo que resucita es incorruptible y glorioso. El cuerpo que se siembra en la tierra, o se reduce a cenizas, es un cuerpo sujeto a la debilidad y a la deshonra. Pero el cuerpo que resucita es incorruptible y glorioso. En 1 Corintios 15:52-53, Pablo nos dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. La cremación se enfoca en la corrupción de la materia presente. La fe se enfoca en la incorrupción del cuerpo futuro. Esto significa que el nuevo cuerpo será apto para vivir en la eternidad, libre de enfermedad, dolor y muerte, semejante al cuerpo glorioso de Jesucristo después de su victoria en la cruz. Esta es la resolución inicial del conflicto. Un cuerpo nuevo, transformado, no simplemente restaurado. Las cenizas o el polvo de la sepultura son irrelevantes, porque lo que Dios hace es una nueva creación, una obra de paleogénesis, como la llamaban los primeros cristianos, que significa precisamente eso, una nueva creación. La resolución total del misterio se da al entender que la cremación, o la sepultura, no es la variable que determina nuestro destino, sino la condición de nuestra alma ante el juez. La verdadera separación no ocurre en el horno o en la fosa, sino en el día del juicio, cuando el alma resucitada se encuentra con su Creador. La cremación no es un pecado que condene el alma, como lo demuestra el caso de Saúl, pero el rechazo de la salvación que solo se encuentra en Jesucristo sí lo es. La cremación se resuelve como una elección terrenal, una costumbre que tiene un impacto cero en la eternidad del creyente. El cremado justo resucitará con un cuerpo glorioso, incorruptible e inmortal, y su nombre será leído en el libro de la vida. Su destino es la vida eterna en la presencia de Dios. El sepultado injusto resucitará con un cuerpo mortal para ser condenado, y su nombre no será encontrado en el libro de la vida. Su destino será el juicio, según lo escrito en los libros de las obras. Apocalipsis 20:15. La cremación no es un obstáculo para la resurrección. El pecado y el rechazo de la gracia de Cristo sí lo son. La vida eterna no se asegura por cómo morimos o por cómo se dispone de nuestro cuerpo, sino por cómo vivimos y a quién rendimos nuestra vida. El mensaje se resuelve con esta verdad. El poder de Dios es absoluto y no tiene límites. El final de la historia es una invitación a la reflexión y la acción. Si algo debe quedar grabado en tu mente hoy, es que la esperanza de la resurrección está totalmente separada del estado de nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo, sea polvo de tumba o ceniza de crematorio, volverá al polvo, tal como Dios lo decretó en Génesis 3:19. Polvo eres, y al polvo volverás.
Pero si tú has entregado tu vida a Jesucristo, entonces el poder de la resurrección no está en el polvo, sino en su promesa. Este es el verdadero llamado de este mensaje. No te preocupes por el método final de tu cuerpo. Preocúpate por la condición final de tu alma. Asegura hoy tu lugar en el libro de la vida. Los cremados resucitarán porque el poder de Dios es infinito y es el único capaz de resucitar tanto el polvo de la tierra como el alma que en él confió. Con esto llegamos al final de este profundo análisis. Queremos saber tu opinión. ¿Tú qué piensas sobre la cremación y la vida después de la muerte a la luz de las escrituras que hemos compartido hoy? Déjanos tu comentario con tu respuesta. Si te ha gustado el video y esta información te ha brindado paz o certeza, te invitamos a que te suscribas al canal y le des un gran like al video, ya que tu apoyo es fundamental para que sigamos produciendo más contenido basado en la verdad bíblica. Recuerda que en nuestro canal encontrarás muchos más videos sobre fe y profecía, como los que están apareciendo en pantalla. Activa la campanita para no perderte ni uno solo de los videos que subimos todos los días y, por último, déjanos un comentario contándonos de qué quieres que se trate el próximo video. ¡Que Dios te bendiga!